En este caso vamos a comenzar a ver las operaciones entre polinomios. Lo primero que vamos a aprender es a realizar la suma y la resta entre polinomios. Pero antes, para comenzar a poder realizarlas, tenemos que ver el concepto de términos semejantes. ¿Cuándo dos términos son semejantes? Cuando tienen la misma variable elevada al mismo exponente, es decir, la misma letra elevada a la misma potencia. En este caso, la variable involucrada en nuestros ejemplos va a ser la variable x, ¿sí? Entonces, tienen que tener los términos la misma variable elevada al mismo exponente para ser semejantes. Si comparamos este término con el segundo, nos fijamos. Los dos efectivamente tienen la misma variable, pero el primer término tiene la variable elevada al cubo y la segunda al cuadrado. Por lo tanto, estos dos términos, aunque tengan el mismo coeficiente, no son semejantes, ¿sí? Porque no tienen la misma variable elevada a la misma potencia. Eso es lo que nos importa. No nos importa qué coeficiente tengan. Comparemos los segundos ejemplos. Fíjense, el primer término 5x a la cuarta con 3x a la cuarta. Este tiene coeficiente 5, este tiene coeficiente 3. Tienen la misma variable elevada a la misma potencia, independientemente del valor que tengan los coeficientes. Por lo tanto, como cumplen con la condición necesaria para hacer un término semejante, decimos que estos dos términos son semejantes. Y al final, el tercer ejemplo, tenemos la misma variable x al cuadrado, x a la séptima. Como no tienen la misma potencia, estos dos términos no son semejantes, ¿sí? Entonces, ahora que ya sabemos qué es un término semejante, vamos a proceder a ver cómo se realiza la suma y la resta entre polinomios. Acá tenemos dos polinomios, dado el polinomio p de x y q de x, ¿sí? Tenemos que realizar la suma. Para realizar la suma, lo que hacemos es escribir entre paréntesis nuestro primer polinomio, que es p de x, que va a ser menos 3 más 2x al cuadrado más 5x al cubo menos x elevado a la cuarta. A este polinomio yo le tengo que sumar el polinomio q de x, que tiene la expresión menos 9x al cubo más 2x al cuadrado menos 4x más 5. ¿Sí? Para ello vamos a utilizar y recordar la regla del paréntesis. Siempre que yo delante de un paréntesis tenga un signo menos, todo lo que está en el interior no cambia de signo, ¿sí? ¿Para qué utilizo esta regla? Para poder eliminar los paréntesis. Acá, si bien no hay ningún signo, ¿qué se supone que hay? Uno positivo. Entonces lo que vamos a hacer es a suprimir los paréntesis. Entonces, como hay un positivo, todo lo del interior va a quedar igual. Lo bajamos tal cual está, sin ninguna modificación en los signos. Acá tenía menos 9x al cubo más 2x al cuadrado menos 4x más 5. Una vez que suprimimos los paréntesis, ¿qué tenemos que hacer? Y acá va lo importante. Tenemos que juntar los términos semejantes, es decir, los términos en los que tengan la misma variable elevado al mayor exponente. Ahora los vamos a identificar. Por ejemplo, el 3 es un término independiente porque no tiene la x. Entonces acá tenemos un término independiente. Acá tenemos a menos 4, que es otro término independiente semejante al 3. Y el más 5. Ese también es semejante a los demás. Entonces esos los agrupamos. Vamos a poner acá menos 3, menos 4, más 5. ¿Sí? ¿Qué procedemos a hacer con estos? Bueno, las sumas o las restas que nos indiquen, ¿sí? Sigamos avanzando. Acá tenemos 2x al cuadrado. Entonces busquemos sus términos semejantes. ¿Quién más tiene x al cuadrado? Este no, está el cubo, acá. X al cuadrado. Este es otro término semejante del primero. ¿Y alguno más? No. Entonces, esos
los agrupamos y los juntamos acá. Más 2x al cuadrado más 2x al cuadrado. Esos son los dos términos que tienen x al cuadrado. Los dejamos juntos. Después tenemos 5x al cubo. ¿Dónde hay términos semejantes con 5x al cubo? En este caso, menos 9x al cubo. Y no hay ninguno más. Los bajamos agrupados. Más 5x al cubo menos 9x al cubo. Y en última instancia nos está quedando el menos 4x, que está solito y no tiene ningún otro semejante. ¿Qué hacemos con él? Lo bajamos tal cual está. Entonces, menos 4x. ¿Sí? Los pongo en colores para que los puedan visualizar mejor. Entonces, en estos tres términos semejantes, vamos a hacer las sumas y las restas correspondientes. Menos 3, le quito 4, me queda menos 7. Le sumamos 5, quedamos en menos 2. Acá tengo 2x al cuadrado más 2x al cuadrado. ¿Qué estoy sumando y restando? X al cuadrado. Entonces, eso lo tengo que mantener. En los términos semejantes, solamente vamos a sumar los coeficientes que están acompañando a la variable. Y la variable la dejamos tal cual está. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? 2 más 2. 2 más 2, ¿cuánto es? 4. Entonces, 2x al cuadrado más 2x al cuadrado me dan 4x al cuadrado. Sigamos con los otros términos semejantes. Acá lo mismo, ¿qué estoy sumando y restando? X al cubo. Entonces, dejamos x al cubo y hacemos la cuenta que corresponde a los coeficientes. A 5 le resto 9, quedo en menos 4x al cubo. Este está solito, no puedo hacer la operación con nadie más, con ninguno, entonces baja tal cual está. ¿Sí? Y esta expresión que tenemos acá va a ser el resultado, es otro polinomio, ¿no es cierto? Y va a ser el resultado de la suma de estos dos polinomios. Fíjense que me queda esa expresión que no se puede reducir más. Este procedimiento que hicimos antes se llama también reducción. ¿Por qué? Reducimos a este polinomio a su máxima expresión. En realidad sería a su mínima expresión. ¿Ven? Juntamos todos los términos semejantes. Eso significa reducir un polinomio. Y acá, por supuesto que no podemos juntar x al cuadrado con x al cubo, ni x con, por ejemplo, el menos 2. Si tuviéramos que describir las características de este polinomio, decimos que es un polinomio de grado 3, porque la mayor potencia presente en la x, en la variable, es el 3. Un polinomio de grado 3. Término independiente, que quiere decir el que no depende de la x. Término independiente menos 2. Y coeficiente principal va a ser el coeficiente que multiplica la variable que le da el grado al polinomio. Es decir, coeficiente principal menos 4. Si lo clasificamos a este polinomio, veamos cuántos términos, por cuántos términos está conformado. 1, 2, 3, 4. O sea que estamos frente a un cuatrinomio. Bueno, ahora vamos a proceder a ver cómo es la resta de dos polinomios. Es muy similar a la suma, ¿sí? En este caso vamos a hacer la resta entre los polinomios t de x y s de x. Entonces acá ponemos la operación que se va a establecer entre estos dos polinomios. Lo mismo que antes, ponemos entre paréntesis la expresión de nuestro polinomio. En el primer caso, t de x, que es 3x al cuadrado más 2x menos 1. ¿Sí? A este polinomio le voy a restar s de x, que es menos x más 5 menos 4x al cuadrado más x a la quinta. ¿Sí? Y lo mismo que antes, la regla del paréntesis. Pero acá vamos a tener que tener mucho cuidado. Acá habría un positivo. Si yo suprimiera o levantara estos paréntesis, la expresión que va a quedar va a ser la misma. 3x al cuadrado más 2x menos 1. ¿Qué va a suceder en el caso que yo tengo que suprimir el segundo paréntesis? El signo que tenemos adelante es el signo menos. ¿Qué pasaba con la regla del paréntesis cuando yo tenía un signo menos? Si yo levanto el paréntesis, quiere decir que por tener un signo menos, todo lo que está en el interior del paréntesis encerrado, todo, va a cambiar de signo. ¿Qué quiere decir?
que lo que estaba en negativo va a pasar a positivo y lo que estaba en positivo va a pasar a negativo. Y tenemos que cambiar el signo absolutamente a todos. Todos se van a modificar, no solamente el primero o el último, todos los que se encuentran encerrados en el interior del paréntesis. Entonces ahí comenzamos. Vamos a suprimir el paréntesis. Acá dice menos x, eso pasa a ser más x. Más 5 pasa a ser menos 5, menos 4x al cuadrado a más 4x al cuadrado, y más x a la quinta pasa a ser menos x a la quinta. Y al igual que antes, vamos a juntar los términos semejantes. Comencemos por el inicio. 3x al cuadrado. ¿Algún otro término semejante que sea x al cuadrado? Acá, 4x al cuadrado. Entonces los bajamos y los agrupamos. 3x al cuadrado más 4x al cuadrado. Luego vamos a seguir con el término 2x. Término semejante a 2x, acá tengo una x y nada más. Los demás están a otra potencia. Los agrupamos. Más 2x más x. Luego seguimos con el menos 1. Bien, menos 1 es un término independiente, no depende de la x. Acá tengo otro término independiente semejante y ninguno más. Entonces bajamos menos 1, menos 5. Y los agrupamos. Ya ocupamos casi todos, nos faltaría el último, que es menos x a la quinta. Baja tal cual está. Bien. Y vamos a comenzar a realizar las sumas y restas entre los términos semejantes. ¿Sí? Manteniendo x elevada a la misma potencia y sumamos o restamos los coeficientes de cada término. Ese proceso, volvemos a repetir, que hicimos antes, se llama reducir un polinomio. Bien, acá tengo 3x al cuadrado más 4x al cuadrado. Estoy sumando o restando x al cuadrado. Entonces, bajo x al cuadrado. Eso lo mantengo. Y hacemos con los coeficientes la operación que corresponde. 3 más 4, 7. Entonces, 3x al cuadrado más 4x al cuadrado son 7x al cuadrado. Después, 2x más una x nos quedan 3x. Menos 1, menos 5, menos 6. Este no tiene que operar con nadie y lo bajamos tal cual está. ¿Sí? Y ya tenemos nuestra resta de dos polinomios y obtuvimos nuestro polinomio reducido. Como está conformado por 4 términos, también estamos hablando de un cuatrinomio, al igual que el ejemplo anterior. El grado de este polinomio va a ser la variable elevada a la mayor potencia. Potencia 2, 1, independiente 5. O sea que este polinomio es de grado 5. Término independiente va a valer menos 6. Coeficiente principal. Bueno, es el que acompaña o que multiplica la x que le da el grado del polinomio. Es de grado 5, entonces acá tendría que estar ubicado el coeficiente. ¿Vieron que no hay nada? Bueno, si no hay nada, nosotros sabemos que lo que hay ahí es un 1. ¿Sí? Sería como decir menos una x a la quinta. Entonces coeficiente principal va a valer menos 1. Y ahí aprendimos a sumar y restar polinomios entre sí.